San Elías, profeta. Conmemoración de San Elías Tesbita, profeta del Señor en tiempo de Ahab y Ocosías, reyes de Israel, que defendió los derechos del único Dios ante el pueblo infiel a su Señor, con tal valor que prefiguró no solo a Juan el Bautista, sino al mismo Cristo. No dejó oráculos escritos, pero se le ha recordado siempre fielmente, sobre todo en el Monte Carmelo. Cuando sucedió allá en el monte llamado Tabor la transfiguración de Jesucristo ante los 3 discípulos predilectos, Pedro, Juan y Santiago, dejándoles ver por un momento su gloria. Allá apareció Elías entre los invitados junto a otro peregrino de la montaña que se llamaba Moisés. Los discípulos los veían conversando familiarmente con Cristo. Entre los tres comentaban cosas sobre los acontecimientos de la próxima pasión. Ya sabían cosas de él, las habían escuchado con frecuencia en la sinagoga de los sábados. Incluso los más viejos del lugar afirmaban que en los últimos tiempos se hablaba de Elías más que en otras épocas. No hacía mucho, la gente llegó a confundir a aquel bautista que realizaba su carismática predicación en el río Jordán con Elías. Los mismos príncipes de los sacerdotes habían mandado a unos comisionados para que investigaran si Juan era el Mesías tan esperado, y al obtener una respuesta negativa, intuyeron que se trataba de alguna otra persona importante, y hasta le preguntaron si era una especie de reencarnación de Elías o una aparición suya, puesto que se hablaba del gran profeta tendría que venir en los últimos tiempos. Los judíos de todos los lugares conocían bien sus portentosas obras que fueron parte de su misión. Había nacido en torno al año 900 a.C., cuando ya se había consumado la división cismática político-religiosa del pueblo de Dios, que quedó seccionado en el reino del norte, con capital en Samaria, y el reino del sur, con capital en Jerusalén. Después de la asamblea que tuvieron en el 931 en Siquén. En el reino del norte se llama desde entonces Israel y el del sur Judá. Cuando Elías ejerce su profetismo por encargo de Dios, reina en Israel Ahab, pero se ha casado con la cruel Jezabel, hija de Itobal, el rey de Tiro y Sidón, que ha traído a Samaria a sus profetas y dioses fenicios, levantando un templo a los Baales, y ha perseguido hasta el aniquilamiento a los profetas del verdadero y único Dios. Elías o Eliyahu, que quiere decir Dios es mi confianza, es fuerte y claro con el rey Ahab. Le dirá que por haberse apartado de Dios y por haber torcido sus ojos a los dioses falsos, ya lleva su reino sufriendo años la sequía que ha mandado Elías. Hace años que los campos se han olvidado de las cosechas, los veneros están agostados y los animales se mueren. Los hombres tienen labios resecos y Samaria entera sufre el azote de Dios. Profeta, fuerte y claro con el pueblo prevaricador. ¿Hasta cuándo cojearéis entre dos muletas? Les dice, recriminándoles por mantenerse dubitativos y negligentes entre Dios y los Baales. Tiene que convencerlos con un prodigio. Los 450 profetas de Baal y él solo, el lid sobrenatural, para dilucidar ante el pueblo dónde está la verdad. 2 novillos descuartizados dispuestos sobre el monte para el sacrificio.
Los profetas de los Baales danzarán, cantarán, gritarán, implorarán, se harán inciones sangrientas y entrarán en trance sin éxito. Elías invocará con sencillez al Dios de Israel y de Judá. Elías invocará con sencillez al Dios de Israel y de Judá, y vendrá de inmediato un fuego del cielo que hará en un instante cenizas a las víctimas y a las piedras, por más que antes hubieran sido mojadas en agua. Con los intereses de Dios es fuerte y claro, por encima de todo. Los 450 profetas de los falsos dioses son pasados a cuchillo junto al torrente Cisón. Ni uno solo escapó. Convertido ya el pueblo al buen Dios, no hace falta que continúe el castigo. Viene el agua, como llega la persecución de la vengativa Jezabel, que obliga a huir a Elías al desierto, donde cansado y agotado el profeta pide ya la llegada de su fin bajo la retama. Como el desierto tiene reminiscencias de lugar encontradizo con Dios, le viene el encargo de reponer fuerzas porque el camino a recorrer es aún más largo para Elías. Hace falta ungir a Jehú para rey de Israel y preparar a Eliseo como sucesor en el profetismo. Aún tuvieron tiempo para ver al hombre de Dios pasar andando el río Jordán golpeado con su manto. Cuánto debió ser el poder que Dios dio a Elías cuando Eliseo se conformaba solo con 2/3 de él para desempeñar su propia misión, y lo tendrá al ver el rapto de su maestro al cielo en aquel carro de fuego.